Hola, espero que se encuentren bien y les doy la bienvenida a este nuevo video en esta semana. Muy bien, estas sesiones van a estar divididas en dos partes. En la primera parte vamos a hablar un poco acerca de la creación de textos y en la segunda parte vamos a hablar acerca de la idea central y cómo identificar una idea central dentro de un texto, ¿verdad? Cualquier tipo de texto. Partiendo de la idea de un párrafo, ¿verdad? Muy bien, comencemos a hablar de los textos y principalmente hablemos de textos creativos, como la narración y la descripción. Existen otros tipos de textos, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí podríamos tener otros textos, aparte de la narración y la descripción, como los textos expositivos o los textos también llamados argumentativos, que estos también tienen subclasificaciones, pero de momento no le vamos a hablar. Lo vamos a hablar eso en las siguientes unidades. En esta unidad hablemos de la narración. Muy bien, procedo a apagar la cámara por cualquier inconveniente con el audio. En sesiones anteriores entonces hemos estado hablando acerca de la acentuación, pero esa acentuación no sirve de nada si no la aplicamos a un texto. Y para empezar, pues hablemos de unos textos que son un poquito más fáciles de comprender, que son los textos descriptivos o los textos narrativos, que son, digamos, como los más fáciles de hacer, ¿no? Em, y podemos decir que existen dos formas de escritura. Una es la escritura académica que rige, que se rige por un conjunto de reglas características, y la otra es la escritura creativa, caracterizada por no seguir reglas de escritura. No son tan rígidos, a lo mejor sí algunas cuestiones por ahí, pero no tanto. Digamos que son textos o son escrituras o textos más libres. La académica todavía no la vamos a tocar. Nos quedamos de momento con la creativa. Al caracterizarse por no seguir estructuras predefinidas, es decir, por reglas gramaticales tan rígidas, prima únicamente la creatividad del autor. Y se pueden jugar con distintas formas. Normalmente este tipo de textos son o narrativos, pero también hay otros que son un poquito más libres que los narrativos, como por ejemplo los textos poéticos. Muy bien, al hablar de narración textual como primera forma de texto como tal, ¿no? Estamos hablando son aquellos en los que se incluye un relato de acontecimientos que se desarrollan o se han desarrollado por un periodo establecido, ¿verdad? Y un espacio determinado. Em, por ejemplo, que de repente ustedes están hablando con una persona, con un amigo o una amiga, y le dice, hey, contame cómo te fue hoy. Y empiezan a contarle, sí, fíjate que pues llegué a la oficina, ¿verdad? O llegué a la universidad, empecé a hablar con tal persona. Ok, estamos narrando una situación. En este texto también se suele incluir la participación de personajes diversos, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar de nuestro día, el personaje principal va a ser nosotros, pero también van a haber otros personajes, como por ejemplo a las personas que nos encontramos en este día, ya sea un familiar, la señora de la tienda o alguien en una parada de bus, o que de repente, mira, fíjate que el gestor de tráfico nos paró y nos puso una esquela. Ok, se vuelven personajes dentro de la narración que estamos haciendo. Además, también este texto puede ser tanto real como imaginario. Que de repente, bueno, había una niña llamada, no sé, ¿verdad? Lucía Fernández y todo el mundo la llamaba Lucifer, ¿verdad? Y que esta niña se sentía mal por su nombre y que de repente eh, se le apareció una hada madrina y el hada madrina. Ok, se vuelven textos imaginarios. Entonces pueden ser reales o también pueden ser imaginarios. Pero la narración textual sigue una estructura importante y es la siguiente. Eh, Hay una introducción, hay un nudo y hay un desenlace. A esa introducción también se le conoce como planteamiento, ¿verdad? Eh, el texto es la parte, en la introducción, es la parte que permite de alguna manera plantear la historia. O situación que se está narrando, ¿verdad? Y aquí se expone de qué trata el asunto y también se expone cuáles van a ser los personajes que van a participar. A lo mejor más adelante puedan aparecer más personajes, pero acá por lo menos determinamos quién es el personaje principal o de qué va el asunto.
¿De qué va el asunto? El nudo, en cambio, consta del desarrollo. Es el grueso de la historia, donde suceden todos los problemas, donde sucede el conflicto, donde suceden los acontecimientos más importantes que se están narrando. Em, y luego un desenlace, ¿verdad? Y en el desenlace es donde se resuelve el conflicto o, aunque no se resuelva, pues llega a un fin o a un término. O se queda inconcluso, pero de alguna manera se llegó a un final determinado. Por ejemplo, a ver, si vamos a hablar de, bueno, la esquela que me pusieron, podríamos comenzar con, no, fíjate que me levanté en la mañana, ya iba apurado, de repente pues iba manejando rápidamente y había un semáforo que se estaba a punto de cambiar a rojo y yo me lo crucé. De repente un motociclista también se cruzó y ambos impactamos. Ok, presentamos la situación. A partir de ahí comenzamos a pelearnos con el motociclista, él me quiso golpear con el casco, me golpeó mi carro, llamamos a la policía, con la policía me quiso inculpar a mí, entonces habían cámaras de seguridad que de repente se pararon otros motociclistas, ¿verdad? Y quisieron también agredirme, ¿verdad? Ok, ahí estamos planteando un problema. Y al final, ¿qué pasó con eso, verdad? Desenlace, ¿verdad? Y al final, ¿qué pasó? Bueno, al final me pusieron una esquela, pues, pero y al motociclista también, porque ambos nos pasamos el semáforo, ¿verdad? Pero después cada quien para su casa, llegó el asegurador y me van a cubrir todo. Ok, desenlace. Entonces tenemos una introducción, un nudo y un desenlace. Muy bien. Fíjense que también dentro de los textos narrativos se suele usar una técnica bastante importante y es la descripción textual. Se puede definir como una técnica de escritura que permite expresar con detalle lo que observamos. ¿Y qué es lo que podemos observar? Cualquier cosa. Objetos, animales, personas, sucesos, una acción determinada, un proceso complejo, ¿verdad? Eh, bueno, describir entonces es captar el mayor número de elementos de lo que se ha observado. Básicamente algunos autores lo definen como pintar con palabras em, todo lo que está ante nosotros, todo lo que se observa ante nosotros. En ese mismo sentido, también eh, debemos decir que casi no se consigue que un texto sea meramente descriptivo. Normalmente, la descripción se utiliza como una herramienta auxiliar para otros textos. En las narraciones, por ejemplo, sirve para presentar a los personajes, presentar el paisaje, presentar el contexto, ¿verdad? En donde están ubicados esos personajes. ¿Qué color de camisa usa? ¿Cómo habla? ¿Cuál es el color de piel? ¿Qué tan alto es? Etcétera, ¿no? Cómo se comporta. Entonces puede ser una descripción física o también psicológica de esos personajes. Los textos descriptivos, entonces, es posible resumir las características del texto descriptivo en las siguientes. Primero, usa detalles. Los textos descriptivos se transmiten, en este tipo de textos se transmite de el aspecto de alguna cosa hablando de sus partes, cuáles son sus cualidades, etcétera. Es decir, usa detalles. Por ejemplo, si vamos a definir esa imagen o si vamos a describir esa imagen, nos hacemos preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Se alimenta? ¿Cómo se comporta? ¿Verdad? Entonces, se responden las preguntas y se está describiendo el objeto. También el texto descriptivo, hay que decirlo, es variado porque no existe una única objeto para describir, sino que se puede describir muchas cosas. Se pueden describir los pensamientos, se pueden describir los estados de ánimo, los fenómenos naturales, el tono de voz de las personas, etcétera. También usa recursos de lenguaje. Se usan una gama alta de adjetivos, una rica lista de adjetivos que de alguna manera ayudan a identificar con detalle todo aquello que se está describiendo. Finalmente, ¿cómo hacer una descripción? Para ello, pues hay que seguir algunos pasos. Comenzamos con la observación. Y en la observación recabamos una serie de elementos de lo que se está observando. Luego, la edición o depuración. No necesariamente vamos a utilizar todos los elementos que se estén observando.
puede ser que algunas cosas las pasemos por alto. Por ejemplo, en el relato que les mencionaba, en la narración que les mencionaba, que choqué o que me pasé un alto y que impactamos con un motociclista, seguramente el color de la camisa de la persona, pues no le vaya a tomar importancia, o la marca de la camisa de la persona no le voy a tomar importancia, o qué marca era su pantalón, ¿verdad? A lo mejor, pues no requiere de importancia. O si, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Si su casco estaba certificado a nivel internacional, a lo mejor es información irrelevante, ¿verdad? Para la situación. Y por último, la redacción. Ya cuando hemos depurado la información, comenzamos propiamente a redactar la descripción textual. Como les dije, a lo mejor pues la descripción textual se entiende como un texto auxiliar en el que sirve a otros tipos de textos para fortalecer a estos textos. Muy bien, hemos hablado entonces de la narración. En la segunda parte vamos a hablar acerca de la idea central y cómo identificar esa idea central dentro de un texto. Nos vemos.